Bueno, pues aquí tenemos el cargador UltraSmart UP610. Como veis, una caja muy pequeña. Tenemos aquí las especificaciones técnicas. Aquí lo más interesante sobre todo son los 10 amperios de carga y los 3 amperios máximos de descarga, bastante superior a lo que da el IMAX V6. Las instrucciones en inglés, en blanco y negro, con información de uso bastante completa, con información de la pantalla, todo lo que hace. Y este es el cargador. Como veis, el unboxing va a ser bastante corto porque esto es lo único que hay. Tiene un ventilador pequeño detrás. La entrada es una XT60. Tiene una entrada de PC también, mini USB. Supongo que para actualizar firmware y demás. El puerto balanceador y la salida una XT60 también. Una de las cosas interesantes de que tenga una entrada XT60 es que se puede utilizar en el campo de vuelo. En caso de que queramos cargar una batería, podemos utilizar una batería más grande para cargar otra batería. En este caso me va a servir para probar. Como veis, el interface es en color. Es muy sencillo, se maneja con una rueda parecida a la del ratón, que al pulsarse se ejecutan los comandos. Tenemos batería LiPo y sobre todo interesante la nueva batería Li-HV de alto voltaje. Las configuraciones son de carga solamente y almacenamiento. No necesita más. Y se puede configurar el voltaje final, por si no queremos que se quede a 420. Para subirlo o bajarlo un poquito se ajusta. Como ven, el interface es muy sencillo, solamente en inglés. Bueno, ahora lo que quiero es compararlo con el IMAX V6. El IMAX V6 que tengo es, como veréis, un clónico. Lo he estado utilizando hasta ahora. La verdad es que va bastante bien para lo que cuesta. Como veis, el tamaño es mucho más reducido. Es muy pequeñito. Las conexiones también son distintas. El IMAX V6 lleva los conectores, los balanceadores son distintos. Aquí se utiliza solamente uno para aprovechar el tamaño. Y la verdad es que en cuanto a tamaño es impresionante. Vamos a medirlo. La altura es, como veis, 5 centímetros con 7. El largo es 8 centímetros y medio más o menos. Y de alto apenas algo menos de 4 centímetros. Es muy pequeñito. Una cosa interesante, si tenéis el V6, que es por el cargador que yo creo que hemos empezado todo, es que se pueden reaprovechar las conexiones que tenemos del V6, porque si cogemos un adaptador de este tipo, que es un XT60 a DIN, de tipo T, podemos utilizar lo que tengamos aquí. Por ejemplo, tengo un adaptador a Molex, que lo estoy utilizando para cargar las baterías del Flying Frog, incluso las del E5C. Y como veis, se puede utilizar comprando este adaptador que viene aparte. Este hay que pagarlo aparte. Está probándolo, he puesto esta batería, es una Li-HV, la he puesto en modo storage, que debería dar 390. Como veis, la celda número 1 se queda en 391, 392, la celda número 2, 390 y 1, la número 3, también 391. Tened en cuenta que este polímetro no es que sea el mejor. Lo que más me gusta es el tamaño, las conexiones que son estándar, que es muy potente, es capaz de cargar
batería hasta 10 amperios y la interfaz, que es muy simple, mucho más sencilla que la del iMac V6. Me ha gustado bastante. Yo creo que este se va a convertir en mi nuevo cargador y va a sustituir al V6. Lo que no me gusta, pues el altavoz me parece poco potente. Con el V6 te enterabas en la otra habitación de que había terminado de cargar. Este que está en la habitación, que tampoco es cosa mala porque las lipos hay que vigilarlas. Y que el soporte web es bastante escaso. Solamente viene información del cargador, pero no vienen actualizaciones de firmware ni software para conectarlo al PC, o por lo menos yo no lo he encontrado.